Por si las moscas, vamos a hablar de Mundiacult, la reunión internacional de ministros de cultura que se celebrará a finales de septiembre en la Ciudad de México. Para hablar de este tema me acompaña Pablo Rafael, él es director general de promoción y festivales culturales de la Secretaría de Cultura. Pablo, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Muchas gracias, Memo. Es un gusto estar aquí otra vez. Oye, Pablo, bueno, para que el público entre en materia, cuéntanos qué es Mundiacult. Pues mira, Mundiacult es la Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que tendrá lugar en México el 28, 29, 30 de septiembre, como decías, y donde se reunirán pues la mayoría de los países del mundo, de los 193 países miembros de la UNESCO. Hasta este momento van confirmados alrededor de 130. Y pues será un encuentro que no sucedía desde hace 40 años. El primero fue en 1982. Ha pasado mucho en medio, ¿no? Sí. La geopolítica cambió, el Internet no existía. Y entonces va a ser un espacio propicio, además después de la pandemia, incluso entendido como estratégico para hablar del futuro de las políticas culturales y su importancia en su relación con el desarrollo. Entiendo que esa primera reunión hace 40 años sucedió en México también. Sí, sucedió en México. México fue el país anfitrión. Aquel Mundiacult produjo una declaración que es mítica entre quienes se dedican a la gestión cultural y a las políticas culturales. De la declaración de Mundiacult se desprendieron muchas cosas después asociadas a las convenciones de protección del patrimonio, de lucha contra el tráfico ilícito de bienes, de protección de la arqueología y el patrimonio cultural subacuático, y sobre todo de colocar a la cultura en su relación con el desarrollo. Hubo un encuentro importante después en la década de los 90 en Estocolmo, y ahora pues está de vuelta en México. Cuando presentamos la propuesta de volverlo a organizar en el 19, pues teníamos muy claro que el mundo había cambiado, pero no teníamos claro qué iba a pasar los siguientes 3 meses. Claro. Y entonces presentamos a finales del 19, luego vino la pandemia. Y ahora poco a poco, pues Mundiacult en estos años de pandemia, de infinidad de debates y consultas públicas, pues se va convirtiendo en una muy buena idea, un tema estratégico para los países y sus políticas culturales. Pues sí, imagino que de parte, digamos, de todos ustedes que se dedican al tema de la cultura como política pública, esto debe ser como una especie de gran encuentro en donde podrán finalmente verse las caras para poder discutir el futuro de estos asuntos. Entiendo también que ha habido una serie de consultas públicas de todos los países previas ahora ya a esta reunión en donde se definieron o se han visto ya algunas de las prioridades. ¿Qué me puedes decir de esto? Sí, un poco la idea es que se entiende Mundiacult no como un evento de 3 días en septiembre, sino como un proceso, y es un proceso global liderado por la UNESCO. Desde diciembre a la fecha se han organizado 5 consultas regionales con 3 rondas, organizadas más o menos, digamos, de la siguiente manera. África fue liderada por Senegal, empezaron en diciembre, y luego una consulta regional en Europa liderada por Croacia y por el Reino Unido, ¿no? Digamos, Europa se dividió organizacionalmente para la consulta regional en 2, donde además se sumó Norteamérica, en específico Canadá. Recordemos que Estados Unidos no es país miembro de la UNESCO desde el 17, pero de todas formas vienen como observadores, ¿no? Ya aceptaron la invitación. Luego Asia-Pacífico fue liderada por Indonesia, que además recordemos que Indonesia es quien está encabezando en estos momentos el G20, generó un grupo específico de cultura además. Y luego los países árabes fueron liderados por Arabia Saudita, y se lanzó primero una convocatoria a estas reuniones donde se pusieron en la mesa cuáles eran las principales preocupaciones de los países. La UNESCO ha ido concentrando esa información hasta redactar un documento que se llama el Borrador Cero, que es el documento que en estos momentos está en discusión. La última ronda es a principios de septiembre, para que la mayoría de los países consensemos la declaración final de Mundiacult y que esta pueda llegar ya para ser discutida al final en la conferencia durante los días que van a suceder
en las sedes de México, y donde lo que se aspira es que sea una declaración por consenso global, quizá pocas, o una de las pocas que pueden suceder, y esa es la virtud y la posibilidad de la cultura, ¿no? De su capacidad de unir a las civilizaciones, y le es contar con esa declaración terminada y aprobada por consenso a finales de septiembre en la conferencia que tendremos aquí en México. Pues si no es poca cosa que poder consensar alguna declaración en algún organismo internacional en un mundo tan dividido y tan convulso como ahora, Pablo. De estas conversaciones, ¿qué es lo que han ido definiendo los países como prioridades? ¿Qué nos puedes adelantar? Pues mira, te diría que hay 4 ejes estratégicos que más o menos se han ido definiendo, y todos coinciden además con también la agenda de México como país. Que digamos, tras la pandemia, pues la primera preocupación es siempre la reactivación del sector cultural, ¿no? De la economía cultural y la economía creativa, y entonces cómo se trabaja la reactivación del sector cultura, cómo se trabaja en la resiliencia, entender cómo la cultura también se ha convertido en un gran instrumento de salud pública. Otra de las preocupaciones principales es la protección del patrimonio cultural, que eso pues comprende un espectro amplísimo que va desde el combate al tráfico ilícito de bienes hasta los temas de apropiación. El otro tema importante es el tema de cultura para la paz, que tiene que ver con el desarrollo de la cultura comunitaria, de cómo la cultura es un fantástico instrumento para el desarrollo social, ¿no? Y el desarrollo de los pueblos. Y el otro gran tema es la sostenibilidad, ¿no? Es decir, cómo la cultura y la sostenibilidad, o el arte y la naturaleza, son binomios inseparables, ¿no? Y cómo se conectan, y en ese sentido, cuál es el papel de la cultura de cara al futuro del desarrollo en el mundo y los retos que enfrentamos. Básicamente son los grandes temas. Estos temas se van a poner en la mesa, los ministros que vengan eligen un tema, participan con una ponencia ahí o con una intervención, que a su vez, donde a su vez pues, participarán otros actores de la UNESCO y de los países, y la idea es ir revisando precisamente este hasta ahora llamado borrador cero, que la intención es que después del voto de la UNESCO pues se convierta en la declaración del Mundial Cult 2022. Muy bien, Pablo. Se nos ha terminado el tiempo de este primer segmento. Vámonos a un corte, regresamos contigo. A nuestro público decirle que no se vaya, regresamos pronto. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de Mondiacult, que es una reunión internacional de ministros de cultura organizada por la UNESCO, pero que se celebrará en México a finales de septiembre. Me acompaña Pablo Rafael, él es director general director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura. Pablo, hablábamos antes del corte de las conversaciones ya y las consultas preliminares en otros países. Nos explicabas cómo se había dividido el mundo y dónde habían, en qué capitales, en qué países estaban centradas estas conversaciones, pero en México también entiendo que ha habido consultas preliminares. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Y entiendo que además han ustedes lanzado un programa que se llama Así Llegamos a Mondiacult. ¿De qué se trata? Sí, mira, te diría que la convocatoria de Mondiacult, en esta idea que te decía que es un proceso, la UNESCO ha convocado una serie de foros internacionales, más de 30, y en el caso de México también hicimos una convocatoria para hacer una reflexión pública. No podíamos pensar en reflexionar el futuro de las políticas culturales hablándonos entre gobiernos y para gobiernos, sino que era importante abrir el espacio de la conversación a artistas, a creadores, a académicos que pudiesen participar. Y entonces nos pusimos de acuerdo con algunas instituciones, con los gobiernos estatales y sus secretarías de cultura, para hacer una serie de foros internacionales que discutieran la agenda
de Mundiacult, que son foros que están sucediendo en estos momentos, Memo. Uh-huh. Te pongo un par de ejemplos. Justo en estos días está sucediendo un foro sobre derechos colectivos, patentes de marca en Michoacán. Se va a hacer un foro sobre economía creativa en Yucatán. El Secut organizó un foro internacional sobre cultura e inmigración. Tabasco, uno de jóvenes. La ciudad de Guadalajara, siendo en estos momentos capital mundial del libro de la UNESCO, va a ser un foro sobre política cultural y editorial. Y así, pues sumamos 40, donde participan instituciones como el British Council, como el Centro Cultural de España, como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y entonces estos 40 foros van a tener cabida de aquí hasta septiembre. Cada uno tiene un relatorio y unas conclusiones que se entregan para el informe de Mundiacult. Y al mismo tiempo estamos haciendo otra serie de ejercicios de consulta. Abrimos junto con IFACA, la Federación Internacional de Consejos para la Cultura y las Artes, y el Secut, precisamente un proyecto muy bonito que los invitamos a participar, que se llama Micrófono Abierto, donde la idea es recibir propuestas, ya sea contestando un cuestionario por Twitter o por WhatsApp, mandando propuestas específicas. Entonces es todo un proceso de consulta también en el país, que está abriendo el espacio a la discusión. Los más, la mayoría de los foros se concentrarán a finales de este mes de agosto y principios de septiembre. La Cátedra Inés Amor va a ser uno, la Iberoamericana y Anuyes van a ser un foro de universidades global. Es decir, se están buscando tocar todos los temas asociados a la política cultural y su desarrollo, su relación con el desarrollo sostenible, también desde este ámbito que luego, pues, cuyos resultados serán también entregados en el corazón de Mundiacult. ¿Cómo se relacionan estos foros con la propuesta que ha abanderado la Secretaría de Cultura en este sexenio, es decir, en este régimen? ¿Cuáles son los ejes de esa propuesta y cómo se relaciona con las consultas? Bueno, pues se relaciona con la idea de tener un mecanismo de propuesta y de diálogo permanente de cara a la comunidad cultural, a los creadores y a los artistas, y además de alguna manera, como lo ha dicho la secretaria Frausto, bajar a la cultura del palco y ponerla a pie de calle, ¿no? Y en ese sentido, pues se abrieron todos estos foros que además pues reflexionan con los temas que preocupan alrededor de las políticas culturales, desde temas técnicos que tienen que ver con el desarrollo de indicadores y cómo funciona las maneras de medir la cultura y la relación con la cuenta satélite de cultura, hasta temas que tienen que ver con temas prioritarios para la Secretaría de Cultura, por ejemplo, como las lenguas indígenas, la defensa de los derechos colectivos, la protección del patrimonio, el tráfico ilícito, y pues ahí está nuestra agenda. México participó muy activamente liderando la consulta regional de América Latina y el Caribe, y por el otro lado, pues así llegamos a Mundiacult, pues es parte de este proceso que busca sumar a las conclusiones y a la participación de la comunidad cultural en este evento, pues que consideramos siempre presentes y el que esperamos obtener una muy buena declaración. Pablo, también veo un esfuerzo de la Secretaría de Cultura por medio de las conferencias Chapultepec. ¿A qué se refiere esto y qué programa están proponiendo? Sí, Memo, mira, en el caso de las conferencias, Chapultepec obedece hay una lógica que obedece al diseño de las políticas culturales, que es todo el proceso de las consultas regionales y los foros internacionales. Y luego había otra que nos hacíamos la pregunta de, bueno, ¿qué está pasando con el cambio cultural? ¿No? ¿Cómo están cambiando nuestros hábitos? La humanidad vive un cambio cultural sin precedentes, ¿no? Producto de la pandemia y del velo que la pandemia vino a quitar, la manera de comprender el mundo, de relacionarse, ¿no? Y entonces decidimos también hacer una serie de conferencias invitando a personalidades o académicos o artistas y creadores también de la más diversa índole a que dieran una conferencia específica. Y entonces ese es un proceso que empezó en julio, que terminará en septiembre. Han estado aquí personalidades como Franco Bifo Virardi, el filósofo italiano. Ha estado aquí Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes. Ha venido aquí Jeremy Corbyn, el diputado laborista, ex líder del Partido Laborista. Ha venido aquí Lila Assam, escritora y activista en la promoción de las políticas de la lectura, ¿no? Vendrá Yumana Haddad, también, que participó ampliamente en el proceso de reconstrucción del Líbano después de los estallidos justo en medio de la pandemia.
entonces la idea es escuchar a distintas voces, ¿no? Que puedan participar también en una manera más filosófica, literaria y teórica. Estuvo aquí también a Luke Edwardson, artista visual y activista inuit. Es decir, ha sido un proceso muy amplio que también ha buscado tocar todos los temas y que ha dado también un espacio al pensamiento y, digamos, a la reflexión que vaya más allá de la caída en el presente o del vértigo del que a veces estamos sometidos, y en eso consisten las conferencias Chapultepec. Muy bien, Pablo, pues te propongo que para el siguiente segmento hablemos de qué es lo que se espera en concreto que suceda a finales de septiembre y también mirar para el futuro, pero después del corte. Regresamos contigo y regresamos con ustedes después de estos avisos. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de Mondiacult, que es una reunión internacional de ministros de cultura organizada por la UNESCO, que se celebrará en la Ciudad de México a finales de septiembre. Me acompaña Pablo Rafael, que él es director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura. Pablo, pues para este tercer segmento, ¿por qué no nos explicas más o menos qué es lo que crees que va a pasar a finales de septiembre en ya la reunión internacional de ministros de cultura? Pues mira, durante esos 3 días ya hay un programa organizado donde se van a discutir el llamado Borrador Cero, y es un programa muy amplio. Empieza con una inauguración, un programa formal, luego digamos, la sesión general o plenaria, donde se hace la presentación de los avances de la declaración y la entrega de los informes de todos estos foros que hemos comentado. Y después, ese día por la tarde, ya empiezan las sesiones paralelas a los 4 ejes estratégicos que va a tocar Mondiacult, que son los que te comentaba hace un rato, asociados a la economía creativa, a la protección del patrimonio, a la cultura para la paz, ¿no? Cada ministro elegirá un tema y habrá un proceso de discusión sobre cada uno de estos ejes. El segundo día estará destinado a reuniones regionales. Los grupos regionales se llamarán a conversaciones, y también se abrirá ese día para que los ministros puedan tener reuniones bilaterales entre sí. Se generó una aplicación entre los países registrados, y entonces cada ministro va a tener una agenda bilateral para que cada ministro decida con qué otros ministros quiere tener encuentros en lo particular. Y terminaremos, digamos, ese día con la segunda fase de revisión del programa. Y la idea es que el tercero se le haga la lectura de la declaración final y se hace toda una mañana de sesiones donde se termine por aprobar Mondiacult, su declaración final y sus conclusiones, que además de la declaración final, Memo, por lo que se ve en el documento que están en este momento discutiéndose en el seno de los países, pues hay temas muy claros. Es la declaración, hay la necesidad y la idea de construir un objetivo de desarrollo sostenible para la cultura. Sabemos hay 17 para la Agenda 2030. A la Agenda 2030 pues le quedan los días contados, le quedan 7 años, un poquito menos. Y la apuesta es generar un ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Cultura. Y por el otro lado, otra de la propuesta que ha surgido en las reuniones regionales es generar un foro permanente de cultura, que no tenga que pasar 40 ni 20 años para que los ministros de cultura se reúnan, sino que sea la política cultural tenga la capacidad y la agilidad para reunir a los gobiernos y a los países en torno a este tema que pues cobra cada vez mayor vigencia. Te diría nada más un dato de un estudio reciente de la UNESCO: el sector cultural es el sector que más empleos genera entre los jóvenes entre los 19 y los 29 años, ¿no? Pues sí, tiene... por decir una cosa. Sí, o sea, muchos de los temas de los que has mencionado, obviamente tiene lo que ustedes llaman una transversalidad, es decir, no solamente se constriñe el ámbito de la cultura, sino que tiene efectos, como ha señalado, en la economía, obviamente, efectos en la construcción de paz. ¿Qué significa que México sea sede de estas reuniones? ¿Qué significa para México y los mexicanos?
Bueno, primero te diría que en efecto se ha dicho muchas veces que la cultura es el objetivo transversal y sí es cierto, toca todo. Toca el tema Exacto. del agua, del medio ambiente, de la pobreza, toca el tema de la economía, toca el tema de la protección de las comunidades, de las lenguas. Pero si no existe un objetivo propiamente dicho, pues no está en el programa. Entonces, por eso la importancia de Mundiacult en este sentido. Para México, pues es un privilegio ser el anfitrión, quizá en condiciones específicas. El mundo atraviesa por un momento difícil, que por el otro lado, en este tema en específico y teniendo México el prestigio internacional que tiene en materia de diplomacia cultural, pues lo convierte en un espacio muy amable y muy posible para la convivencia. Y lo que te diría que, pues, para quienes estamos trabajando en el proyecto, desde la Embajada de México en la UNESCO hasta la Secretaría de Cultura y todas las instituciones involucradas, incluye este Canal 22 que le dará una amplia cobertura y Así generará es. un programa de televisión alrededor del tema, pues es motivo de orgullo y de muchísima satisfacción, y por el otro lado, pues un privilegio tener la oportunidad de presenciar un evento global de este tamaño. ¿Qué es lo que se espera pasando el evento? ¿Qué crees qué efectos tendrá dentro del propio país y, digamos, en la política cultural en general de los países? Bueno, pues la idea es que se genere una hoja de ruta, como funcionó en el 82 para los siguientes al menos 40 años, que se coloque a la cultura en el centro de las políticas de desarrollo y que sea una idea cada vez más compartida por los países. No todos los países tienen ministerios de cultura, hay veces que la política cultural está supeditada a los ministerios de turismo, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues es poner en valor el papel que las políticas culturales juegan, no solamente en el ámbito de la promoción o de la creación artística, sino también pues como un eje o un motor importantísimo en el desarrollo, y por el otro lado como un instrumento que ayude a construir comunidad, a recomponer los tejidos sociales y a poner en valor pues quizá temas que son fundamentales para la identidad de un país y que muchas veces son colocados como en segundo plano. Es fascinante también este tema que has mencionado, que ya lo hemos tratado aquí en otro programa, pero tal vez es importante traerlo a colación, y es la importancia de la diplomacia cultural como un elemento fundamental de la relación de México con el resto del mundo. Un apunte sobre esto, Pablo. Te diría muy rápidamente, la diplomacia cultural es un gran instrumento porque es un espacio donde todo el mundo puede encontrarse. La prueba está siendo el propio Mundiacult, ¿no? Que viene pues la mayoría de los países miembros de la UNESCO, más Estados Unidos. Estamos esperando la confirmación de Israel, por ejemplo, que los dos no son miembros. Y por el otro lado, la importancia está en entender que la diplomacia cultural no solamente compete a la promoción de los países, sino que es un instrumento de cooperación para el desarrollo. Y en ese sentido creo que es una lógica que avanza, que empieza a comprenderse con esa visión, digamos, en sentido de políticas públicas mucho más amplio que solamente ser el espacio dedicado a la promoción o a la imagen de algo, sino que es un instrumento para la cooperación, el desarrollo, el encuentro de las civilizaciones. Yo te diría que tras la pandemia, pues no podemos imaginar el mundo sin la creatividad, sin la imaginación y la cultura. No hubiéramos podido imaginar la pandemia sin los libros, la música, el teatro, ¿no? Entonces, creo que es hora de colocar esto en el centro y es un muy buen momento para hacerlo. Nos queda un minuto, Pablo, solamente para saber si habrá eventos alrededor de esta reunión y si estarán abiertos al público. ¿De qué manera el público puede participar? Bueno, el público puede participar en micrófono abierto. Los invitamos a que se metan a la página de la Secretaría de Cultura o busquen micrófono abierto UNESCO y ahí encontrarán y pueden mandar propuestas en específico. También asistir a los foros, ¿no? que están haciéndose de manera abierta. Durante Mundiacult va a haber una serie de eventos paralelos también que estarán sucediendo los días previos y durante Mundiacult, organizados por diversidad de instituciones, desde el Centro Cultural de España hasta
las empresas productoras de plataformas de televisión y de series, que también tendrán un evento paralelo, y que todo eso puede consultarse en la página web. Al mismo tiempo, pues hago un anuncio, Memo, estamos por lanzar Mundiacult Digital, Okay. que la idea es que el público pueda asistir a ver los debates y las conversaciones entre los ministros en las cuatro ejes temáticos y en las salas paralelas, pero también pueda contemplar lo que sucede en las plenarias, cosa que además el 22 y Radio Educación estarán transmitiendo vía streaming, y que el público podrá estar accediendo de manera permanente, y en próximos días hacemos el comunicado para explicar cómo va a funcionar Mundiacult Digital. Muy bien, Pablo. Pues sé que has trabajado mucho en esta reunión. Te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias, Memo. Pues nos veremos por esos días y hagamos otras vueltas más. Hay mucho que contar, mucho que ver, sí. y sobre todo pues vienen muchos ministros, muchos países, y les agradecemos también ahí por abrirnos el espacio, ¿no? Y nos vemos ahí por si las moscas. Muy bien. Pues a nuestra audiencia decirle, bueno, que estos foros y estos eventos estarán disponibles a través de la página Secretaría de Cultura y UNESCO, y que nos acompañen el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.